que el Evangelio de Cristo no es una religión, sino que es la buena noticia que ha llegado el reino de Dios. Aquí comienza tu programa Caminando por el Reino con Rodo Naurad. Bienvenidos a Caminando por el Reino. El sonido del nuevo pacto en Cristo. Anteriormente en Caminando por el Reino. En los episodios anteriores estuvimos conversando acerca de la familia. Y en modo de resumen, aprendimos lo siguiente. 1. La base para entender el diseño de la familia en Cristo está en entender nuestra propia identidad, ya que sin ella jamás podremos ver la verdad gloriosa del Señor como nuestros hermanos. Porque sin una identidad clara en Cristo, los hermanos solo serán un título honorífico y sin pertenencia. 2. Antes de la cruz, Cristo fue el unigénito, es decir, el único en su especie. Pero después de la cruz, Cristo pasó a ser el primogénito o el prototokos, como lo dice Pablo, lo que implica que Cristo es el prototipo o molde para seguir para hacer muchos hermanos, por lo que en Cristo somos familia a partir de Él. 3. El diseño de la familia involucró al hombre. Dios llamó a Abraham con su esposa Sara para hacer de ellos una familia de familias, convertirse en una nación, y que esta familia fuera de bendición a todos en la tierra. Por ello que la promesa era terrena en un principio, pero a partir de la muestra de fe de Abraham, de él vendría entonces la simiente que es Cristo, y por supuesto, la descendencia como las estrellas de los cielos. 4. Tanto Pedro como Pablo nos escriben en sus cartas de la simiente divina. Los hijos, los miembros del cuerpo de Cristo, comparten una genética especial. Es una genética que proviene de Dios, por lo que al compartir esto nos convierte en familia, y eso debería solidificar la pertenencia de unos a otros. 5. La estrategia de la familia del Señor está fundada en la casa. Fue el propio Jesucristo en su ministerio terrenal que mostró innumerables ejemplos en las Escrituras por los evangelistas tanto Marcos, Mateo como Lucas, del cómo Él se reunía en las casas y en las casas sanaba. En las casas explicaba las parábolas. En las casas solidificó el concepto de familia y de pertenencia entre unos y otros. 6. Y último, Pablo, entendiendo las realidades de los hermanos en las iglesias, en las cuales él fundó, da pie a la estrategia de cómo la familia en Cristo puede ayudar a llevar la carga de cada hermano, respecto a sus matrimonios, por ejemplo, o la crianza de los hijos, sobre todo cuando los cónyuges no son convertidos o bien los hijos no quieren estar en los caminos del Señor. La iglesia, los hermanos, pueden influir positivamente para atraer al fuego del Señor a los inconversos. Pero si esto no resulta, el apóstol es claro para decir que no estamos llamados a esclavitud y por tanto a libertad y paz. El Señor nos llamó. Amados hermanos, hemos estado conversando de varios temas anidados entre sí en toda esta cuarta temporada. Comenzando qué es la iglesia, qué hace y dice, una iglesia evangelizadora, ya que son los principales factores para comenzar a entender quiénes somos y a qué pertenecemos. Y por supuesto, sabemos ya que no pertenecemos a una organización religiosa, sino que le pertenecemos a Cristo y somos la expresión visible de su cuerpo y el reino. Y para completar lo anterior, aprendimos lo que implica nuestra identidad a partir de lo que hizo Cristo en la cruz. Por ello que sabiendo que somos el cuerpo de Cristo y que nuestra identidad está en el reino y no en nuestra realidad terrena, podemos ser familia, que precisamente fue el estudio anterior. Por ello que ha llegado el momento de abordar los componentes de la familia. Y ya lo dije en episodios anteriores, Dios llamó a un hombre para formar una familia, acorde a su diseño, para que desde la familia emanara la bendición
a todas las familias de la tierra, con un gran sello de participación y desarrollo comunitario, como lo fue para Abraham y Sara. La familia comienza con un matrimonio, y si bien en la Escritura no existe la palabra matrimonio como tal, se deduce intrínsecamente por los roles que Dios estableció en el mismo. Ahora, para entender cómo ve Dios el diseño del matrimonio en Cristo, veamos lo que nos dice Pablo en la carta a los Efesios y leamos el capítulo 5 y dice: Por tanto, como la iglesia es dócil a Cristo, así también las esposas a sus esposos en todo. Los esposos, amad a las esposas, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentar a la iglesia para sí mismo gloriosa, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Así también los esposos deben amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama, porque ninguno odió jamás a su propia carne, sino que la nutre y abriga, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Este misterio es grande, pero yo lo digo respecto a Cristo y a la iglesia. Por eso también vosotros, por ambas partes, cada uno ame a su propia esposa como a sí mismo, y que la esposa tema al esposo. Efesios capítulo 5, versículo 25 al 33, en la versión cuarta de la Biblia textual. Como ya lo hemos ido estudiando en episodios anteriores, Dios es un Dios creador. Nadie lo obligó a crear. Y lo que crea no tiene defectos. Los defectos o los errores han sido de propiedad del propio hombre con su influencia, y no de Dios. Nuestro Dios, al crear, lo hace en un diseño, y su diseño es con el hombre. Por ello le entrega este diseño a Pablo. Y fíjate en un detalle: la gran comisión la entregó a los discípulos, a todos, pero el diseño de la construcción de la iglesia le fue confiado a Pablo. Él es el perito arquitecto. Por ello que la carta a los Efesios contiene todo este diseño, desde la elección individual de cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, cuyo diseño estaba en Dios antes de la fundación del mundo, como lo declara el capítulo 1, versículo 4 de la carta a los Efesios. Pablo, en esta sección de la carta, encasillada en el capítulo 5, nos muestra cómo debe ser el matrimonio en una comparación gloriosa de Cristo con la iglesia. Ahora tú vas entendiendo por qué debíamos empezar a hablar de la iglesia para poder llegar a los temas más cotidianos, como lo es el matrimonio y la familia de cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Ya vamos a desmenuzar este capítulo 5 en los siguientes episodios, pero antes vamos a ver algunas cosas importantes de entender. Primero, el término matrimonio proviene del latín matrimonium. Esta palabra nace de la unión de matre, que significa madre, y el sufijo monium, que denota la condición o estado, por lo que la palabra matrimonio se origina del estado o condición de ser madre. El uso del término matrimonio se remonta a la antigua Roma. Ya en las leyes de las 12ª tablas, alrededor del siglo V a.C., se hacía referencia a las normas que regulaban la unión conyugal. En la sociedad romana, el matrimonio era una institución fundamental con implicaciones legales, sociales y religiosas, aunque sus formas y rituales evolucionaron en el tiempo con las diferentes culturas que se añadieron. Y si bien la palabra latina ya existía en la época, su uso y la concepción del matrimonio, como la que conocemos hoy en día, han variado significativamente a lo largo de la historia y se han modificado por las diferentes culturas. La formalización legal y religiosa del matrimonio, así como sus propósitos y significados, han experimentado profundas transformaciones a lo largo de los siglos hasta hoy.
Por eso, en esencia, se mantiene lo que Dios dispuso para Él mismo. Ahora vamos al origen del diseño de Dios. Leamos lo que nos dice la primera mención en el registro de Génesis, escrito por Moisés, y nos dice en el capítulo 1, y leo a partir del versículo 26. Y dijo Elohim: hagamos a un hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que repta sobre la tierra. Y Elohim, Aleph Tav, creó al hombre a su imagen. A imagen de Elohim lo creó, macho y hembra los creó. Y Elohim los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Dominad sobre los peces del mar y las aves de los cielos, y sobre todo ser vivo que se mueve sobre la tierra. Y dijo Elohim: he aquí, os he dado toda hierba que produce semilla, que está sobre la faz de la tierra, y todo árbol en el que hay fruto, y que produce semilla, os será de alimento. Y a toda bestia de la tierra, y a toda ave de los cielos, y a todo lo que repta sobre la tierra, en los cuales hay vida, toda hierba verde, le será por alimento. Y fue así, y vio Elohim todo lo que había hecho, y aquí que estaba muy bien, y hubo tarde y hubo mañana el día sexto. Génesis capítulo 1, versículo 26 al 31, en la versión cuarta de la Biblia textual. El ser humano o hombre fue creado con el propósito de representar visiblemente la imagen de Dios. Ya hemos sabido que la imagen de Dios es Cristo. Esto está en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Y como es a su semejanza, puso en el primer ser humano ambos sexos. El primer ser humano era macho y hembra. La palabra hebrea empleada por Moisés en este relato es Adán, y que implica hombre o ser humano. La palabra es originaria de Adama, que es de la tierra, para ejemplificar que el hombre fue formado de los elementos de la tierra. Si te fijas, todo el resto fue creado por Dios con la voz de la palabra, pero el hombre fue tomado desde lo creado y formado. Por ello que el diseño completo del ser humano es absolutamente terrestre y para la tierra. La creación del hombre es precisamente ligada a la tierra, y él, como corona de lo creado, fue destinado por Dios para administrar y fructificar en la tierra. Otro punto importante es que el ser humano creado por Dios era conforme a la imagen. Por ende, la imagen no es unilateral, ni es machista como se ha pensado siempre. Todo lo contrario, la imagen de Dios que sabemos que es Cristo no hace diferencia entre hombres y mujeres. Por ello que el Señor inspira a Pablo a escribir en la carta a los Gálatas, en Gálatas capítulo 3, versículo 28, y dice: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Gálatas capítulo 3, versículos 28 y 29, en la versión cuarta de la Biblia textual. Por lo tanto, hermanos, el ser humano era fiel reflejo del propósito eterno, y a su vez la representación de Dios en la tierra, pese a ser terreno. De allí que Pablo, cuando habla del postrer Adán, o del Adán que había de venir en el futuro, refiriéndose a Cristo, dice lo siguiente: así también está escrito, el primer hombre, Adán, llegó a ser una alma viviente. El postrer Adán es espíritu vivificante. Pero no es primero lo espiritual, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre sacado de la tierra es terrenal. El segundo hombre venido del cielo. Como el terrenal, así también los terrenales. Y como el celestial, así también los celestiales. Y así como vestimos la imagen del terrenal, note lo que está diciendo Pablo aquí,
vistamos también la imagen del celestial. Por esto os digo, hermanos, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. 1 Corintios capítulo 15, versículo 45 al 50, en la versión cuarta de la Biblia textual. Pablo refleja 100% lo que estableció Dios en el diseño. El primer Adán, que reflejó la imagen de Dios en lo terrenal, fue un alma viviente. El segundo o postrer Adán es espíritu vivificante. En ambos no hay una posición inclinada al machismo, dejando de lado la mujer. Por ello que, desde el estudio anterior en el diseño de la familia, si bien el llamado fue Abraham, el plan de Dios era Abraham con su esposa Sara. Ella misma escuchó las palabras de Elohim en Génesis capítulo 18, versículo 1 al 16. Incluso en el pasaje, ella hasta se ríe de lo que el Señor le estaba diciendo por medio del ángel. Ahora bien, hermanos, Dios creó a un ser humano que contenía una parte macho y otra hembra, según lo que nos dice el relato de Génesis capítulo 1. En el transcurso del tiempo, Dios puso a este ser humano a administrar un huerto que Dios creó y que puso en Edén. Por lo tanto, dejó en Edén a Adán para administrarlo. Pero al observar al ser humano en su labor y en su proceder, vio que Adán llegó a la conclusión que todo animal tenía un macho y hembra por separado y trabajaban juntos. Y él no tenía a nadie. Él encontró que no tenía ayuda. Fue en ese instante del tiempo que Dios vio que no era bueno que este ser humano estuviese solo. La expresión hebrea no se refiere a la soledad de ausencia de alguien, sino que existía todo en sí mismo. No era bueno entonces que el ser humano existiera con todo en sí mismo, es decir, con estas dos partes reunidas en un solo ser. Por eso que Dios decide hacer una ayuda a su medida. La expresión hebrea que está en el relato de Génesis capítulo 2 dice que es eser kenegdo, que significa ayuda adecuada frente a él o opuesto a él, y que sea contraparte o complemento. La palabra eser, que se traduce como ayuda, viene de la palabra azar, que significa proteger, rodear y contener. A su vez, eser implica poder y energía. Es una palabra del hebreo que se atribuye netamente a Dios. Por lo tanto, la mujer que es sacada del hombre, porque dice el relato, Dios tomó a una de su costado, la hembra en lo sexual, pero la forma que él hace, la hace para que sea la ayuda complementaria al hombre. Por ello que es una varona. Ese es el término que utiliza la Escritura para llamar a la mujer, porque fue tomada del varón y formada por Dios, y no que ella sea inferior al varón, sino su complemento. Ambos deben ahora formar una sola unidad. ¿Por qué es importante los significados de las palabras hebreas tomadas del relato? Porque los conceptos de machismo y feminismo se han formado a partir del mal entendimiento no solo de las palabras, sino del diseño de Dios. Dios no creó el machismo, hermanos y hermanas, ni tampoco el feminismo. Tampoco propició que tal cosa se impusiera en la humanidad. Pero como estos conceptos se han transformado en ideologías y que a su vez han contaminado la cosmovisión incluso de los creyentes, y que a tal punto que se presume que los ministerios y roles todos son para hombres y no incluyen a mujeres, por ejemplo. Las ideologías han tergiversado el diseño de Dios. El castigo por el pecado no estropea el diseño de Dios de dos mitades complementarias, hermanos. Por eso que el matrimonio ha sido tan ensuciado en la historia de la humanidad, a partir de poner a la mujer al servicio del hombre y no como su complemento. Lo importante de este episodio introductorio al matrimonio en Cristo, porque esa es nuestra finalidad, es entender
cuál es el diseño de Dios y rescatar de ese diseño, que es pieza fundamental para entender y comprender lo que Dios ve del matrimonio y cómo el matrimonio forma parte esencial en la iglesia. No es una pieza divisible o paralela. Al contrario, mis hermanos, el matrimonio o la unión de dos partes son la muestra de lo indivisible que es el diseño de Dios, como Cristo lo es con la iglesia. ¿Lo vas entendiendo? En los siguientes episodios vamos a contemplar cómo el Señor en este diseño no dejó ninguna cosa al azar, y te vas a enterar cómo las palabras bien elegidas, inspiradas por Dios en Moisés, escribe lo sensato y correcto para no estropear ni el diseño ni tampoco dar pie para nuestras interpretaciones o las malas interpretaciones que se han hecho del matrimonio a lo largo de la historia. Oremos al Señor. Amado Dios, te damos gracias por iniciar un nuevo y fascinante estudio. En este estudio queremos llevar a cada uno de mis hermanos y hermanas que escuchan el mensaje, ¿cuál fue tu propósito con el matrimonio? ¿Por qué es tan esencial hablar del matrimonio en estos días? Porque lamentablemente la ocupación de muchas congregaciones está en la entretención y no en la edificación. Padre, te doy gracias porque podemos tener esta oportunidad gloriosa de poder transmitir esto a tus hijos, para que esta enseñanza cale hondo en los corazones y comencemos a cambiar la perspectiva de las cosas. Hemos iniciado toda esta temporada, Señor, con el propósito de mostrar el diseño de la iglesia y cómo esta cosmovisión que tú, Señor, dejaste plasmada en la arquitectura y en la pluma del apóstol en las cartas nos va a cambiar también la percepción del matrimonio y de cómo éste debe ser llevado correctamente delante de tu presencia. Permítenos, Señor, poder transmitir toda esta gloriosa revelación a tus hijos. Que ellos puedan, Señor, tener la capacidad en el espíritu de escuchar primeramente, la humildad para entender el error que hoy día se lleva y, por supuesto, para comenzar a hacer los cambios radicales, sobre todo en las congregaciones, en el interior de las casas, en donde está fundamentada la estrategia del Evangelio y que hoy se ve estropeada por nuestra mala cosmovisión y mal entendimiento de las Escrituras. Padre amado, yo te ruego que quienes escuchan tengan la disposición para atender con todos sus corazones, con todo el entendimiento, lo que tú estás próximo a hablarnos en los próximos episodios. Dirígenos con tu gracia, que nos falte tu Espíritu Santo a través de esta emisión a cada uno de tus hijos para comprender la maravillosa revelación de lo que tú tienes para nosotros, para una vida fértil, feliz y agradable, no solo para nosotros mismos como comunidad, como una iglesia, sino también para quienes nos ven y nos rodean. Esta fue la clave del éxito de la iglesia primitiva y hoy en día, ensuciada por la modernidad, queremos rescatar, Señor, y hacer los cambios para que esto sea, Señor, también una realidad en cada uno de los hogares de tus hijos, para que veamos tu gloria y seamos partícipes de tu gloria y mostremos tu gloria a este mundo. Todo esto te lo pido en tu santo nombre, Jesucristo. Amén y amén. Amados, los invito a nuestro siguiente episodio para seguir conversando de matrimonio en Cristo. Y por supuesto, te invitamos a caminar por el reino. Amado, súmate a la familia de Caminando por el Reino y comparte el mensaje por tus redes sociales. Caminando por el Reino está en Facebook e Instagram. Escucha nuestros episodios por YouTube y Spotify, la red musical más grande del mundo, y transforma tu vida en el nuevo pacto en Cristo. Caminando por el Reino es una herramienta de formación para los santos en Cristo, en donde quiera que estén, para que juntos lleguemos a la estatura de Cristo. Somos un medio gratuito sostenido por los santos en el Señor,
y para la obra del ministerio de la cual queremos que seas partícipe y llegues a ser un ministro competente del nuevo pacto. Que la gracia y la paz de Cristo sean en tu vida. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Yo te amo, Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Yo te amo, Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. No sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido a Dios que me ama. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Jesús, porque nos has salvado con tu infinito y eterno amor, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie
me ama.